Buenas, primero que nada, perdonad por la voz, estoy bastante mala, pero estos días, con lo sucedido tras la Dana, estoy viendo algunas noticias falsas sobre las alertas. Así que os vengo a explicar qué dispositivos pueden recibir las alertas y en qué condiciones, cómo podemos configurar las alertas adicionales, algunas recomendaciones y la medida de accesibilidad que incorporan estas alertas. Así que vamos a ello. En España utilizamos un sistema llamado S-Alert, que es un sistema de difusión de alertas mediante la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar de forma obligatoria y simultánea una alerta a todos los dispositivos que se encuentren dentro de una zona geográfica específica. Este sistema de alerta pública era obligatorio que entrase en vigor antes del 21 de junio del 2022 para todos los países miembros de la Unión Europea, con el fin de poder alertar para proteger a los ciudadanos. Pero aquí lo importante es que estas alertas tienen 4 niveles de gravedad, aunque en España solo utilizamos el nivel 1. Así que todas aquellas publicaciones que circulan por redes sociales diciendo que si no tienes activadas ciertas notificaciones puede que no recibas las alertas no son ciertas. De hecho, desde Protección Civil nos comunican que atendiendo al protocolo de EU Alert, estas alertas de nivel 1 por seguridad no se pueden desactivar. Y a su vez también nos comunican que aquellas alertas que sí se pueden desactivar, que son las prealertas de Protección Civil, no se utilizan en nuestro protocolo, así que es indiferente si las dejas activadas o desactivadas. Aún así, yo recomiendo que las dejes activadas por si algún día deciden empezar a utilizarlas. A este primer nivel, que se le ha utilizado en España, corresponden las amenazas inminentes para la vida y la propiedad de las personas, como eventos climáticos catastróficos como pueden ser huracanes, tifones, tsunamis o inundaciones, o también advertencias de ataques o epidemias. Vale, pero entonces ¿puede ser que alguien no haya recibido esas alertas? Pues sí, lo primero es que hay que tener en cuenta que si no las envían, pues no las podemos recibir, ya que esto no es un proceso automático y depende de aquellas personas que las clasifican y las emiten de enviarlas para que nos podamos proteger. Pero teniendo en cuenta que hagan su trabajo, ¿puede haber ciertas circunstancias en las que no recibamos estas alertas? Pues sí, lo primero es que si el móvil está apagado o fuera de cobertura no recibirás esas alertas. Sí que es cierto que cuando el móvil se vuelva a poner disponible, si sigues dentro del rango de esa alerta, se enviará de forma inmediata la alerta a tu dispositivo. Por otro lado, aunque el móvil esté en bloqueado, no molestar, modo avión o silenciado, esas alertas seguirán llegando a tu dispositivo y se notificarán como en cualquier otro. Así que como recomendación, tratar de llevar siempre el móvil cargado y encendido. No obstante, también puede pasar, aunque es menos común, que tengas un dispositivo que tiene un sistema operativo que es posterior a que se puedan recibir esas alarmas. Como por ejemplo los dispositivos de Android 8 que no pueden recibir esas alarmas, en el que podemos encontrar dispositivos como Huawei Y5, Moto G4, Redmi 4A o Galaxy A3, entre otros. También aquellos dispositivos que tengan Android 9 y 10 podrán recibir las alertas, pero con algunos fallos, como por ejemplo el que podemos visualizar en el título, en el que te mostrará alerta presidencial en vez de alerta de Protección Civil. Aquí encontramos dispositivos como el Redmi Note 7, Moto E, LG Q6 o Nokia 2.2. Y por último, todos los dispositivos a partir de Android 11 deberían de recibir las alarmas correctamente. Si quieres saber qué versión de Android tienes, puedes abrir la aplicación de ajustes y sobre las primeras opciones tendrás una en la que indicas sobre el teléfono y si pulsas te va a salir la versión. Por otro lado, en iOS, a partir de la versión 15.6 se deberían de recibir correctamente estas alertas, que digamos que corresponde con el iPhone 6S, 6S Plus o el iPhone SE de primera generación. Ahora, analizando un poco la accesibilidad de estas alertas, como siempre digo, es responsabilidad del Estado hacer que todas sus comunicaciones sean perceptibles y comprensibles por todas las personas. Y estas alertas no son menos e incorporan algunas medidas de accesibilidad. Lo primero es que cuando nos llega una alerta nos aparece un mensaje y un botón en pantalla, y hasta que el botón no se pulsa, no se elimina esa alerta, lo que hace que se necesite una confirmación de visualización del usuario, que siempre viene bien. Y como esto podría hacer que las personas que no están viendo el dispositivo o aquellas personas con discapacidad visual no puedan leer o percibir y entender ese mensaje, también hay otro tipo de medidas que se han incorporado para que eso sea posible. Y aunque estas medidas, como todo tipo de accesibilidad, sirve para todas las personas, ayuda especialmente a aquellas con discapacidad auditiva o visual. Para las personas con discapacidad visual tenemos que el dispositivo emite un sonido en el máximo volumen del terminal. Además, si este dispositivo está configurado con el lector de pantalla, en principio esa alerta es detectable por el mismo. Y luego, para las personas con discapacidad auditiva, el dispositivo vibra durante unos segundos cuando suena esa alerta, lo que nos indica que tendríamos que mirar el dispositivo porque nos ha llegado una notificación. Para activar esas alertas adicionales que he comentado al principio, que son las prealertas de la Protección Civil, pero que recordemos que las alertas de nivel 1, que son las únicas que se utilizan actualmente en España, nos van a seguir llegando igual, podemos hacerlo de distintas formas dependiendo del sistema operativo en el que nos encontramos. Si nos encontramos en iOS, podemos entrar a la aplicación de ajustes, pulsamos sobre notificaciones y si nos vamos a la parte inferior del todo, veremos un switch en el que podemos activar las prealertas de Protección Civil. En Android tenemos que abrir la aplicación de ajustes, pulsar sobre seguridad y emergencias, pulsar de
de nuevo sobre alertas de emergencias inalámbricas y desde ahí sí que podemos activar las prealertas de protección civil. También comentaros que el miércoles pasado publiqué una mini guía de lectura fácil para saber cómo actuar en la Dana. Y en uno de los apartados daba algunas recomendaciones en las que os comentaba que extreméis las precauciones y que estéis atentos a las fuentes oficiales, tanto del tiempo como de la EMET. También daba algunas otras recomendaciones como de que tratéis de estar en zonas altas, que no cojáis el coche ni el ascensor, que desconectéis los aparatos electrónicos o incluso que cortéis la luz si el agua entra al lugar donde os encontráis. Y por último, por supuesto, deciros que siento muchísimo a todas las personas que estáis viviendo no solo las consecuencias de esta Dana, sino las consecuencias de una pésima gestión por parte de ambos responsables ante una catástrofe como esta. Espero de corazón que no hayáis perdido a ningún ser querido, ni humano ni animal, y que os recuperéis lo antes posible de esto.